Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a ver la vuelta a las fuentes. Sor Mercedes de Jesús Ejido, ella desde que entró al monasterio, ¿verdad? Echaba de menos la añoranza de una espiritualidad propia de la orden y a veces sentía mucha envidia de las familias religiosas que disfrutaban y bebían del espíritu mismo de sus fundadores. No era solo una percepción suya la idea de que lo que subsistía como orden concepcionista era en el fondo franciscano y pertenecía al acervo de todas las monjas, pues en ese convencimiento había hecho su profesión. Sor Mercedes ilustra esa íntima persuasión con un recuerdo personal de su estancia en el monasterio de la Puebla de Montalbán. Estando aún en él, como veía que la fundadora portaba siempre en su mano la inscripción Bula Interuniversa, preguntó una monja joven que por qué no se leía en la comunidad esta bula y la regla y constituciones, y le dijo: «Calla, que no te oiga nadie, eso es una traición», dijo refiriéndose a la bula que señalaba. Entonces a la Madre Mercedes se le encogió el alma cuando escuchó eso. ¿Cómo tendremos ocasión de conocer la referida bula fundacional de la orden concepcionista? Es la fundacional, es la que aprobó el Papa el 30 de abril de 1489 y se la dio a nuestra fundadora. ¿Cómo va a ser una traición?, pensaba. Pero esta era la situación que se vivía. Por otra parte, Sor Mercedes considerará el periodo de las gracias especiales de que fue objeto por parte de Dios como una preparación del desarrollo de una misión. Sin embargo, la adquisición de una plena conciencia acerca de cuál fue esa misión no será instantánea, sino madurada en un largo proceso de muchos años, hasta que se manifestó de una manera explícita que ya no pudo dudar de para qué había sido preparada. Al mismo tiempo surge otro proceso paralelo entre la progresiva adquisición de las necesidades de una renovación en la orden, capaz de hacer reverdecer el carisma de Santa Beatriz de Silva y la configuración de las líneas fundamentales de dicho carisma. A raíz de las sucesivas lecturas, estudios y meditaciones que fue realizando Sor Mercedes, veremos los inicios de la renovación. El sentido y punto de partida de la renovación comienza una visión que la Madre Mercedes de Jesús explicará en una carta al Padre Gerardo Escudero, visión que solo los acontecimientos posteriores le irán desvelando a la Madre Mercedes su significado. Dice así: «Me hizo verme el Señor su vida en como una especie de vagón o tren que circulaba por un túnel oscuro. Iba yo sola y estaba asustada, pero sentí que en mi corazón había amor al Padre y quedé tranquila y con gozo. Me puse en la ventanilla primera que daba al frente a las vías y pude contemplar la marcha. De pronto, no sin hacer ruido, el vagón rápidamente se puso en dirección contraria. Marchaba a velocidad normal. El vagón entró por otro túnel más oscuro. El terreno se hacía cada vez más árido, más seco. De pronto temí una catástrofe porque no veía más vías y el vagón seguía rodando. Entonces se oyó una voz muy fuerte y enérgica que me dijo: «Sí hay más, fíjate». Creo que la voz era del que gobernaba todo ese trayecto y me infundió fuerza. Miré con atención y las vi hundidas en el suelo y cubiertas de polvo de no haber pasado por ella en mucho tiempo el tren. Al mismo tiempo comprendí que encerraba a su paso por las mismas una perfección evangélica muy elevada. Comprobé también que en mi corazón había aumentado el gozo y el amor a mi Padre y me quedé tranquila. Enseguida vi otras vías que cruzaban a estas por encima y estaban en estado normal, como de viajar mucho por ellas. Su vista me infundió temor por la prepotencia que manifestaba sobre las vías que yo viajaba. Nuestro tren seguía circulando y ahora se dirigía hacia otro túnel más corto. Al hacerlo empecé a tambalear y a hacer ruido,
porque rodaba sobre arena. Yo temí mucho, muchísimo, porque esperaba la catástrofe de un momento a otro, y me encontraba sola. No obstante, el vagón entró en el túnel con una suavidad y firmeza que me asombró. Al mismo tiempo comprendí que era un camino que tenía que marcarlo. Seguirían pocas almas de elevada santidad. Opuse resistencia interiormente, pero el vagón continuó el camino. Entonces vi con gozo inmenso cómo, al pasar, quedaba obviamente marcado en un camino nuevo. Todo era nuevo, precioso. Las vías brillaban como la plata al herirlas el sol. El vagón había desaparecido, el túnel también. Apareció el día iluminado, un paisaje precioso con un horizonte inmenso. En ese pasaje estaban las vías y me llené aún más de gozo cuando sentí que mi amor al Padre había aumentado. Esta es la visión que tuvo la Madre Mercedes y que después ella dirá que fue el inicio de la misión que Dios le dio, el que desempolvara, ¿verdad?, nuestro carisma y nos lo diera a conocer a todas las concepcionistas para que comprendiésemos el por qué no éramos franciscanas y el por qué teníamos que retomar de nuevo el volver a las fuentes para seguir el legado que nuestra fundadora Santa Beatriz de Silva nos había dejado. Pero lo veremos mañana. Dios te bendiga.